en la punta nada más. Pero es terrible lo que es el material, ¿no? Lo que es descubrir de qué estamos hechos. Y en las tribulaciones nos damos cuenta de qué estamos hechos. Decir eso al de al lado. En las tribulaciones, en los problemas, en las dificultades, nosotros también nos damos cuenta de qué estamos hechos. Porque en las tribulaciones uno quiere tirar todo por la borda. Si nos agarra mal, es como que es un día malo, todos los planetas se alinearon contra mí y empezamos la mañana temprano y tenemos un rosario de cosas y de grosería también. My God, ¿no? Tremendo. Entonces, decirle al de lado, no es lo que haces. A Dios no le importa lo que haces. ¿Por qué a Dios no le importa lo que yo hago? ¿Por qué a Dios no le interesa mi obra? Porque nunca va a superar a la obra de su Hijo. La obra hecha en la cruz, la vida, el testimonio de Jesús, el andar, el conversar, el ir a buscar, el hacer, el dedicarse. Mire, nadie va a superar a Jesús con lo que... Mire, yo puedo estar las 24 horas del día en la iglesia y eso no me hace mejor que nadie. No me hace mejor que nadie. No soy más que nadie. Tal vez esté ocupado, pero no soy más que nadie. Entonces... no es lo que yo hago, es lo que soy. ¿De qué material estoy hecho? ¿De qué material estoy hecho? Soy como esos amigos que me abandonaron alguna vez a mí. Todo eso que decían que iban a estar conmigo, hubo un día que ellos me dejaron solo. Y me imagino que a vos también. Que hubo un momento en tu historia, en tu vida, que te dejaron solo, peleando con la peor de las batallas. Esa gente estaba hecha de otro material. Y me imagino que vos tampoco dejaste a nadie en la calle. Me imagino que vos hiciste todo lo que pudiste por auxiliar a uno, a dos, a tres, o a 10, o a 100. Que sos de esa gente que no deja en la calle a nadie. Que siempre tenés el brazo extendido para levantar a alguien, ¿sí o no? Pero cuando eso lo hicieron con nosotros, nos dolió, a mí me dolió. Y otros valen por lo que tienen. Si tenés mucho, valés mucho. Y si no tenés un peso, no valen para nada. Por eso su pastor siempre le dice, con los viejos nadie se junta porque los viejos molestan. Y con el enfermo nadie se junta porque hay que cuidarlo. Y con el que no tiene un peso, con el cortado, nadie se junta. ¿Por qué? Porque encima yo tengo que darle dinero. No tengo yo y le tengo que dar a él. Entonces se me complica a veces las cosas. Entonces, la historia esa de que estamos hechos fue basándome en el mensaje para saludar al pastor en sus 49 años en La Pampa. Y es fundamental descubrir de qué estoy hecho, porque en la tribulación puede ser que me ayude saber de qué estoy hecho, o puede ser que sea una carga mayor, darme cuenta en mi historia, en mi necesidad, darme cuenta que yo no estoy habilitado o capacitado para llegar a ese momento. De boca somos todos valientes, pero las circunstancias son las que marcan a las personas. ¿Qué hacemos cuando todo va mal? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando el mundo nuestro se explota por los aires? ¿De qué estamos hechos? Entonces, quiero llevarlo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, donde hay ya pasó todo, ya pasó la historia, la cruz, Esteban, estamos cerca de la historia de Esteban. La iglesia es como que era el momento para destruir a la iglesia. Era el momento que Satanás tenía la oportunidad de atacar a esa gente que componía la iglesia, porque él se daba cuenta por los frutos y por la historia y por esas cosas que a veces como pastor yo se los narro. Era el momento de destruir a la iglesia. Satanás reconoció que esa gente no era hábil, no tenía virtudes, que era el momento de atacar, que era el momento de levantar una ofensiva. De hecho, lo hicieron. Entonces dice la Escritura que esta historia viene siendo narrada con Esteban. Defensa y muerte de Esteban, capítulo 7. Desde el versículo 33, hijo, por favor. Es como que el diablo toma coraje contra la iglesia y se levanta. Los tiempos de la iglesia
no han sido todos victoriosos, somos más que vencedores. La iglesia no perdió una batalla. ¿Sabe por qué no perdió una batalla la iglesia? Gracias a esos hombres de Dios que estaban hechos de poder de Dios. Esos muchachos, esos hombres, esas mujeres, aún los desconocidos, estaban llenos del poder de Dios. Por eso la iglesia no sufre pérdida o derrotas. Murieron, hermanos, en las persecuciones, en los circos romanos. La iglesia se avivaba con la muerte de ellos. La iglesia tomaba fuerza con la muerte de ellos. Gracias al sacrificio de ellos, la iglesia no se debilitaba, por el contrario, la iglesia se fortalecía, porque los veía morir con dignidad, los veía morir triunfantes, los veían morir con honor, los veían cerrar sus labios y cuando venían las fieras, o había unas máquinas de terror que ya solo verlas causaban el terror en la gente. Le daban la gloria a Dios. Había una máquina como una cortadora de césped. Enterraban a la gente, hacían hoyos en la tierra, enterraban, le dejaban la cabeza y venía una máquina con un aspa que hacía así. Y un aspa que venía así. Y claro, le cortaban el cuello y volaban las cabezas y eso era gozo para la gente que habilitaba el Coliseo Romano. Iban a haber destrucción, iban a haber pánico, iban a morir con tragedia. La cuestión era que cuando llegaban los cristianos estaba el circo, pero no estaba lo que motivaba al circo. Estaban las muertes, pero las tribunas se quedaban calladas porque los que morían con dignidad. No eran un espectáculo. Cada muerte de esos cristianos, hombres, mujeres, niños, generaba algo diferente en las tribunas. Moría uno, se entregaban 100 en las tribunas porque veían con qué valor ellos enfrentaban la muerte, con qué dignidad ofrecían su vida a Jesucristo el Señor. Entonces, eran tiempos difíciles. Le hablo de esto por estos tiempos. La gente cree que estos tiempos son difíciles. No, difíciles eran aquellos tiempos. Hoy no te vienen a buscar a tu casa para llevarte no sé a dónde, a quitarte la vida. Gracias a Dios tenemos libertad de culto, Dios está con nosotros y podemos dormir y vivir tranquilos. Pero eran otros tiempos y la iglesia fue hecha a golpe de mazo, a golpe de dolor y de muerte, a golpe de azote, de látigo, de castigo. Entonces, mientras la muerte venía sobre los discípulos, la iglesia crecía y se multiplicaba y el favor de Dios hacía que las iglesias se multiplicaran, crecieran. Los milagros eran extraordinarios, la gloria de Dios era extraordinaria. Había un mover tremendo, era un avivamiento poderoso lo que ocurre en esa iglesia o en ese tiempo, porque el que estaba interviniendo era Dios directamente. Por eso dice que Dios les ayudaba con señales, con milagros, con prodigio y con maravilla. Y que por medio de los apóstoles Dios hacía todas estas cosas también. Entonces, una iglesia que supo vivir su tribulación. Un grupo de hermanos que supieron enfrentar sus crisis. Un grupo de hermanos que se dieron cuenta de que estaban hechos de espíritu. Hombres y mujeres que estaban llenos del espíritu. Hombres y mujeres que estaban de la cabeza hasta las plantas de los pies entregados al Señor. Y usted va a encontrar que esta palabra se repite y dice así. Lo voy a ir salteando porque es extenso, hasta casi del final del texto. Ya hasta los primeros versículos, hasta el versículo 3 del capítulo 8. Primero habla Esteban y toca un personaje bíblico como es Moisés. Y le dijo el Señor a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. No podía Moisés comenzar la obra de Dios sin saber quién era su Dios y no tener revelación de Dios. Sin estas dos cosas no podía entrar al ministerio. No se puede servir a Dios si no lo conoce a Dios, porque en su momento de tribulación va a tirar todo por la borda. Entonces yo necesito conocer a Dios y para conocer a Dios es necesaria la tribulación. Aunque no me guste decirlo, es necesaria la tribulación porque yo ahí entiendo y comprendo y conozco a Dios.
Y yo sé que cada vez que tenga que pasar por el desierto, por las aguas, yo sé que la palabra dice que Él estará conmigo. Entonces, no piense en el Moisés al cual el Señor le está hablando. Piense en el Moisés que está batallando las guerras dentro de Egipto, las amenazas, enfrentar al rey, al faraón, toda la cosa la historia que encierra la salida de Egipto y todo lo que tuvo que hacer Moisés para no desalentarse, para no bajar los brazos. Los enemigos que tuvo que enfrentar, situaciones en el desierto, tristezas, frustraciones, para que no abandone Moisés en esa temporada, tiene este encuentro personal. Entonces, cuando decimos ¿de qué estamos hechos? Usted tiene que responder de la presencia de Dios. Porque no podemos hacer, o mejor dicho, puedo hacer, lo que no puedo es ser alguien o reflejar a Dios si no tengo a Dios conmigo. Entonces cuando Dios lo atrae a Moisés, lo atrae por dos motivos. Primero, porque tiene que ver lo sobrenatural y segundo, tiene que oír la voz de Dios. Dos condimentos fundamentales para la obra del ministerio, para el éxito de la obra de Dios. Oírle, conocer lo sobrenatural, escuchar su voz y saber que el que manda es Dios. Esa es una materia pendiente para muchos. En el Señor el que manda es Dios. Lo llamó, le revela el plan, le habla, conoce la palabra, pero también le ordena, quita el calzado de tus pies. El que maneja la cosa, el que da las órdenes, es Dios, es papá. Quita el calzado significa el que mando soy yo, quiero que me obedezcas. Yo sé de dónde te saqué y sé a dónde te voy a llevar. Pero para que esto tenga resultado, quiero que me obedezca, quiero que me escuches, quiero hablarte y quiero que entiendas que no voy a hablarte como un amigo, yo te voy a dar órdenes porque no saben por dónde van a ir, no saben elegir el camino y no saben en qué cosa van a pisar ustedes. Así que déjenme que yo les hable al corazón y que les ordene y que los dirija. Y cuando yo les diga algo, háganlo porque por alguna razón les voy a decir que lo hagan. Aceptar eso es a través de la confianza. Yo tengo que confiar en ese Dios que va a cuidar de mí. Por eso Jesús, como hijo, y no como hijo, sino como siervo, entrega su vida hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Por esa razón dice, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿No dice así? ¿Qué sintió el Señor en la cruz? ¿Qué sintió? Que ya Dios no lo miraba, que su Padre no lo miraba. Que ya no estaba el Padre con él. Ya no sintió la presencia de su Señor y Dios. ¿Por qué me dejaste? Le dice. No es que lo dejó. Era el propósito por el cual había venido, de cargarse en los hombros el pecado del mundo. Cuando Dios habla, decirle al de lado, cuando Dios habla tenemos que obedecer. Gracias por su entusiasmo. Alguien que lo grite. Cuando Dios habla, cuando Dios pide, cuando Dios ordena, tenemos que obedecer. Por eso en el libro de Samuel, en un momento le habla al Señor a Samuel, le dice, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Saúl es lo perdido. Y yo podría decirle hoy, ¿hasta cuándo va a llorar usted por las cosas que perdió? ¿Por qué no la suelta y chau? ¿Por qué la sigue recordando? ¿Por qué la sigue atando? ¿Por qué la sigue sosteniendo eso que sabe que le hizo daño? ¿Por qué seguimos sosteniendo eso que nos hizo daño? ¿Qué favor le hizo Saúl al pueblo de Israel? Ninguno, al contrario. Esa desobediencia le provoca la muerte a Saúl y a su hijo Jonatán. Y llegó un momento que Samuel le dijo, que Dios le dice a Samuel, estoy harto de vuestros sacrificios. Para mí la rebeldía es como pecado de idolatría. Quiero la obediencia antes que el sacrificio. My God. Quiero la obediencia antes que el sacrificio. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Moisés es esto, el que manda soy yo. Quiero obediencia, no quiero sacrificio. Por eso en cada necesidad, en cada problema, ¿a quién iba Moisés? A Dios, porque no eran sus problemas, eran los problemas de Dios con Egipto o con los demonios de Egipto. Eso tiene que quedar bien claro para que las cosas funcionen en usted. Nosotros nos hemos acercado al trono.
Él nos declara hijo. Él es papá y Él sabe ordenar. Por eso a la antigüedad le dejó los 10 mandamientos y a nosotros también nos dejó responsabilidades. Y si me permite, nos dejó mayores responsabilidades a nosotros que a ellos, los de la antigüedad. Porque uno de esos mandamientos es creerle a la persona del Espíritu Santo. Como somos religiosos y hemos sido catequizados y tenemos el catolicismo acá todavía en la mollera de la cabeza, entendemos que todo se arregla con vela, con santo y con un montón de cosas más. Con rito, con ceremonia y con la bondad. Cuando le habla, Moisés escucha. Y lo que tiene que suceder en la iglesia es que cada vez que se habla la palabra, se tiene que escuchar la palabra. Por eso es tan necesario la preparación del que está leyendo las Escrituras. Por eso le dice Pablo a Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque él tenía que predicar la palabra. No debía haber una falla en él. Y tenía que ser creíble. Y hoy estamos sufriendo la falta de credibilidad en muchos aspectos de la sociedad. Entonces Dios habla, Moisés oye y Dios le dice a Moisés, acá el que mando soy yo, quita el calzado de tus pies, porque donde estás es tierra santa. Ahora quiero que vayamos juntos al versículo 38. ¿Quedó claro eso, no? Está hablando de una relación, está hablando de la intervención de Dios, del deseo de Dios, de la actitud de Dios de estar comprometido con su pueblo. Dios le está pidiendo a Moisés que vaya y libere a su pueblo. Y mientras usted lo busca el texto, escuche, Dios lo llama a Moisés y lo prepara para que vaya a buscar a un pueblo. Pero resulta que los que estaban en el pueblo no querían saber nada con Dios. My God. Y hoy sigue pasando lo mismo. Miren lo que dice acá. Este es aquel Moisés, sigue hablando Esteban, está narrando la historia. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, escuche, habla de Moisés, que Moisés recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué recibió Moisés en el monte Sinaí? Palabra de vida. ¿Para quién? Para el pueblo, para aquel pueblo, para los de aquella temporada. Dios tenía un hombre preparado que pasó por todas las cosas que usted ya sabe que pasó Moisés. Así que cuando esté pasando por alguna tribulación, decirle al lado, cuando estés pasando por alguna tribulación, bancátela, no te quejes. Vamos, bancátela, decirle, no te quejes. Tocale el hombrito al de atrás, mirarlo de atrás, hermano, dale, vamos, decirle, dale, no te quejes, no te quedes. En la tribulación esta la vamos a pasar, decirle, esto lo vamos a pasar. Como hemos pasado tantas otras tribulaciones, a esta también la vamos a pasar. Somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es el que viene en contra de nosotros? Si Dios es por bandera, si Dios es mi puerto, si Dios es mi guía y en mi luz y en mi salvación, ¿de quién va a temer? Decirle, ¿de quién vas a temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a venir a arruinarnos la fiesta? Porque la fiesta esta que vivimos, aunque estamos atribulados, estamos en una fiesta, y esta fiesta empezó en la cruz del Calvario. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. En la cruz empezó un avivamiento, en la cruz Dios empezó a hacer algo poderoso y poderoso. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están de fiesta? Estamos de fiesta con Jesús, decían los viejitos, y al cielo queremos ir. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir. El fuego santo cayendo, hacia la iglesia subir, hacia la iglesia subir. Ay, son arrabaleros ustedes también, ¿eh? Les gusta cantar y arruinarme el mensaje. Escuche, estamos de fiesta. El mundo quiere arruinar tu fiesta, el diablo quiere arruinar tu fiesta, el diablo quería arruinarle la fiesta a Moisés, quería arruinarle la fiesta a Dios, y resulta que él se esfuerza en todo lo que tiene que hacer como líder, él lo hace, paga el precio Moisés. Y dice que por esa razón Dios le da palabras de vida. El que busca a Dios tiene palabras de vida y no de muerte.
Cuando se predica es palabra de vida la que sale. Y aunque parezca dura al oído, aunque sea difícil de tragar, eso viene para bendecirte. Eso viene para levantarlo. Eso viene para sanarlo. Esa palabra viene, aunque sea una exhortación, viene para ponerlo delante del trono de la gracia. Diga gloria a Dios. Palabra de vida. ¿Quién quiere oír palabra de vida? ¿A quién le gusta la palabra de vida? A todos nos gusta la palabra de vida. Ahora, hubo una situación que hay un pueblo que no quería oír la palabra de vida. Versículo 39. Dios hablaba, Dios le revelaba a Moisés palabra de vida. Y dice, al cual nuestros padres... Seguí, Fernando, ya me fui. Oh my God. Dios procesa a Moisés, trabaja con Moisés, le revela cosas a Moisés. Moisés es obediente, Moisés cumple. Moisés va tantas veces, Dios le ordena que vaya, él va. Dios hace cosas poderosas, sorprendentes. Todos vieron gloria en Israel. Vieron que salieron con mano poderosa, que cruzan el desierto, que vienen los mares, que cruzan los ríos, que el siervo se va hasta la altura a hablar con Dios, que Dios le da palabras de vida, pero los padres no quisieron obedecer. Hay una generación de padres que solamente engendran hijos que no aceptan el propósito de Dios sobre su vida. Le enseñan de todo menos las escrituras, le enseñan de todo menos la palabra de Dios. Le permite que hagan todo menos servir a Dios. Una generación que vio gloria, una generación que fueron sorprendidos por lo sobrenatural de Dios. Y cuando venía la palabra de vida, dice que los padres no quisieron obedecer. Más de una vez tal vez usted se enoje o se moleste cuando ve personas en esta condición. La desobediencia es peor que el pecado de idolatría. La desobediencia, usted no sabe en qué lío se mete cuando desobedece a Dios. El desobedecer a Dios trae tantos males y tristeza. Mire, hasta puede tener lingotes de oro al lado suyo, pero tiene un revólver ahí a mano y se quiere pegar un tiro igual. Porque se dio cuenta que fue engañado, que pagó un precio muy alto por lograr algo que cuando lo logró se dio cuenta que estaba más vacío y más solo que nunca. Por eso a Satanás se le llama el padre, o se le dice el padre de mentiras. Y tras las mentiras de Satanás ahí va la gente, porque pinta las cosas de otro color y de otra forma. Entonces vino la palabra de vida de parte de Moisés, porque el problema lo tenían con Moisés y lo tenían con Dios, y se revelaban a todo lo que parecía a Dios. Por eso cuando usted va a leer las escrituras va a encontrar un demonio que se llama Azazel. En el libro de Deuteronomio, este para Jehová y este para Azazel. Azazel era uno de los ángeles caídos que se interpone entre Dios y los líderes en el liderazgo. Azazel ataca al liderazgo. Eso es demonio, es un líder y se levanta contra todo lo que sea autoridad, sea padre, mamá, pastor, patrón, y sobre todo en el liderazgo espiritual no le digo nada. Azazel está presente, más que nunca está presente. La desobediencia es tan grande que por esa razón muchas veces nos va como nos va. Hay gente que no está dispuesta a obedecer la palabra. Si yo como hombre le doy un consejo, no lo reciba si no quiere. Pero cuando se lea las escrituras y si esa palabra está apoyada en las escrituras, la tiene que creer, porque no es que me está creyendo a mí, le está creyendo a las escrituras. Si yo digo Cristo salva, no lo estoy diciendo yo, está diciendo la escritura que Cristo salva. Entonces, había una situación de desgobierno en ellos, de no querer sujetarse a autoridad. Hay gente que confunde estas cosas y son como los patrones en las iglesias o en las empresas. Quieren que lo oigan, lo obedezcan, creen que siempre tienen la razón. Pero yo siempre digo lo mismo, y eso me enseñó las escrituras, que se juzga por los frutos. Yo puedo hablar si tengo frutos, si no tengo frutos tengo que callar. Tengo que ser un poquito más humilde.
hablar menos y mostrar más. Es fácil aconsejar con el dinero de otro. Es fácil aconsejar cuando el trabajo lo tiene que hacer otro. Es fácil decir, vaya y hagan. Pero miren lo que viene acá. No quisieron obedecer a la palabra, dice, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. La tribulación de ellos le demuestra a Dios y a Moisés de qué están hechos. Están hechos de pasados. El argentino promedio es melancólico. Por alguna razón nuestra música nacional es el tango. Y le cantamos a la derrota y a la frustración, al dolor, y cuanto más sufrimos, parece como que más felices estamos. ¿No es cierto? Escuche Pasional nada más. El relato de la comparsita nomás. Me estoy tratando de acordar unos cuantos. Tengo en la lista, tengo unos cuantos. Somos pasionales, sufrimos, ¿no? Sufrimos, es como que llevamos el dolor, estamos hechos de dolor, de melancolía. ¿No es cierto? En cambio, yo siempre lo comparo con el de Brasil. El tipo no tiene para comer, pero baila todo el día, basta que tenga la pelota y la playa. El tipo, él está contento con su playa, con su béisbol, con la pelotita. Él tiene el sol, se sube, agarra un coco, se come un coco. En cambio nosotros sufrimos. ¡Ay, cómo sufro! ¡Ay, lo que duele! Estamos hechos de melancolía. Oh, my God. Entonces, dice que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Se dieron cuenta de que estaban hechos de pasado. Escuche, ¿se encontró con alguien que vive del pasado? Que cada vez que lo encuentra le habla del pasado, de las cosas que hizo en el pasado, de lo que perdió en el pasado, ay, de lo que me hicieron en el... Siempre es pasado. Ay, por lo que yo di, por lo que yo hice. Porque así, porque en el año 1949, pues claro, y se acuerdan de día, de fecha, de horario, de ropa, de todo, porque quedaron en el pasado, quedaron prendidos en el pasado. Entonces, en esta situación, esa rebeldía, el no querer obedecer, se dieron cuenta de que estaban hechos de cosas del pasado. Le dije que le iba a hablar del corazón. ¿De qué está hecho su corazón? ¿Qué guarda en su corazón? ¿Qué es eso de tanto valor que usted lo guarda en el corazón? Te pegaron una piña cuando fuiste jovencito y dijiste, hasta que no lo vea, no lo suelto, y lo tenés ahí, porque alguna vez te ofendió, te sacó la novia a los 16, 17 y no lo querés perdonar, dice, donde lo vea lo parto a este, y lo lleva en el recuerdo y en la memoria que alguna vez ese fulano te sacó la novia. O te quitó el trabajo, tu herencia, te hizo un mal negocio, te traicionó no sé qué cosa. Y la gente se queda pegada al pasado. Ponga el ejemplo que a usted más le convenga. Pero que hay gente que está pegada al pasado y que no lo suelta por nada del mundo, también póngale la firma. No se olvidan del daño que le hicieron. Porque a mí, antes de casarme, vino mi suegra y me dijo, y la odia la suegra hasta el día de hoy. La suegra murió hace 45 años, ya pobre, ni rastro de suegra hay. Pero el tipo la tiene en la memoria porque la suegra, porque el suegro, con las cuñadas. Yo no hablo de las cuñadas, ¿vio las cuñadas? Oh my God, la cuñada. Bueno, todo lo que tenga que ver con parentela, ¿vio? No lo sacamos más, es como que la ven, acá la tenemos y por más que tragamos, no lo tragamos. Entonces, cuando viene la tribulación, eso sale a luz. Eso sale a luz. De lo que estamos hechos sale a luz, de dolor, de frustración, sale a luz la frustración. La falta de perdón en la tribulación sale a luz. Cuando alguien viene y dice, ¿sabes una cosa? Tenés que soltarlo, tenés que perdonar. No, que yo no lo quiero perdonar. Encima con las cosas que me hizo, pastor. Si usted supiera las cosas que me hizo y encima yo lo tengo que perdonar. Sí, lo tenés que perdonar, que no lo quiero perdonar. Sale a luz la tribulación.
Sale a luz cuando Dios viene y te dice, tenés que soltar. No lo quiero soltar. Pero te va a hacer bien. No me importa. Uy. Estamos hechos de dolor, de frustración, y aún queremos que nos vaya bien. Cuando ellos deciden en sus corazones, dice que en el momento que están pensando y en el momento que están diciendo, Moisés, no te voy a escuchar más, desde el momento que concibieron la idea, ahí hay un líder. Ahí hay un líder. Y ese líder les llenó la cabeza a todos, les pintó la cara a todos. ¿Cómo que vamos a obedecer a Moisés? El único que puede mandar acá es Moisés. ¿Y quién se cree Moisés? Y empezó a tirar la semilla ahí en el campo, ¿cómo que se dice? La cizaña, y empezó a dividir la gente, y la gente se apoderó de ese pensamiento. Entonces por esa razón dice, y sus corazones. No dice el corazón del líder. Ese hombre que tenía amargura en su corazón llenó de amargura a los demás. Por eso decirle al lado, tenés que cuidar tu corazón, hijo. Que nadie venga a sembrarte cizaña. Que nadie venga a llenarte de amargura. Que nadie venga a llenarte de duda. Es necesario que alguien venga y nos llene. Pero del fuego de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Alguien que nos saque. Alguien que nos libere. Alguien que nos levante. Que venga con palabras de vida. Aunque sean duras. Pero lo importante es que sean palabras de vida. La palabra de vida te sostiene, te levanta, te restaura. La palabra de vida te prospera. Diga gloria a Dios, por favor, vamos. Yo no sé a quién le estoy predicando en esta noche, pero alguien tiene que recibir esa palabra. Hoy parece como que se elige, esto lo voy a escuchar y esto no, tienes que escucharlo todo. Después en su casa analice. En su casa analícelo. Pero reciba la palabra. Entonces, desde el momento que ellos decidieron en sus corazones no aceptar la palabra, dice la Escritura que ellos ya se volvieron a Egipto, ya no estaban preparados para la conquista. Ellos más que nada querían volverse atrás. Escuche esto, versículo 41. Mire lo que provoca un corazón que ya está entregado, que está rendido a los demonios. Este es el fruto de la rebeldía, este es el fruto de hermanos, de personas que rechazan la palabra, critican al predicador. Dice entonces hicieron un becerro. ¿Quiénes? Eso que rechazaron en el corazón. Los que permitieron en el corazón la rebeldía, la duda, el enojo, esas cosas, dice, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Versículo siguiente. Terrible esto, terrible. Mientras el Espíritu de Dios está pastoreando a la gente para traerlo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Dios ve la actitud de esos hombres y Dios dice, no me aman. ¿Por qué voy a estar con ellos? No me aman. A veces la gente no entiende a Dios, que cuando se pierde la santidad, se pierde su presencia, su comunión. Puedo gritar en mi oración, pero no me va a escuchar. Puedo gritar, quedarme afónico a los gritos. Imagínense los gritos de esos muchachos, de esos varones, de esas mamás que gritaban a Noé: Noé, sálvanos. Noé, ten misericordia, llévate a mis hijos. Salva a mis pequeños. Imagínense los bebés, la mamá con su bebé tratando de flotar en el agua para asegurarle la vida a su bebé. Y Moisés no escucha, y Noé no escuchaba. Hasta que escuchó, dijo: pero yo no cerré la puerta. La puerta la cerró Dios. No puedo abrir lo que Dios cerró. Porque había provocado eso. La rebeldía y el pecado provocó eso. Que se cerraran las oportunidades. Que se cerraran los cielos. Que se cerrara la misericordia. Esta gente dice que no quería saber nada con Dios, se vuelven a Dios, no quieren escuchar a Dios y dice: y Dios se apartó. Y esto es terrible. Y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, a los demonios. Como diciendo: aman a los demonios, vayan con los demonios. No me quieren seguir a mí, no me sigan, quieren seguir a los demonios, vayan tras ellos, ahí está, vayan, le abren la puerta para que se vayan.
Como está escrito en el libro de los profetas, dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Versículo que sigue. Antes bien, escuche, antes bien, mire lo que Dios está viendo de ello. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, de un demonio, y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figura que hiciste para adornarlas y adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Sabe qué le está diciendo? Los voy a desechar. Me voy a olvidar de ustedes. Dios los liberó a todos, pero no todos querían ser libres. My God, tócalo así, los liberó a todos. Decirle, Dios los liberó a todos, pero no todos querían ser libres. Vamos, no todos querían ser libres. Muchos estamos en la iglesia con un motivo, otros están por otros motivos. Mire, Dios es tan real como que estamos acá. Y si algo tenemos que cuidar es nuestra imagen. Como hombres de Dios tenemos que servir a la causa de Dios. De unir, restaurar, abrazar, estar juntos, hacer el bien, estar en luz. Ahora si hago todo lo contrario, si no cuido mi integridad, si no cuido mi familia, mi matrimonio, si no entiendo que estoy sujeto a la palabra de Dios, si no quiero obedecer, si todo lo espiritualizo, si me lleno de excusas, seguimos adorando, en este caso a Molos, a Renfán, seguimos adorando ciertas cosas que hay en nosotros. Dios conoció que el corazón de ellos era así, de esa manera. Que estaban hechos de ese material. No quisieron conocerle a Dios. Por eso no sirve de nada que yo le sirva si no le amo a Dios. No puedo de los mandamientos decir, este sí, este no, este sí, este no. Tengo que entenderlo todo, creerlo todo, vivir por Él, vivir por fe. Si mi casa está destruida, ¿qué autoridad yo tengo para restaurar la casa de Él? ¿Me entiendes? Ninguna. Entonces, hacemos a Dios como que es un Dios humano. Por eso el otro día decíamos, el pecado de la iglesia y de los cristianos es este: humanizar a Dios y endiosar al hombre. Ese es el pecado de la iglesia de hoy. A Dios lo hacen humano y al hombre lo hacen casi ángel, alguien casi de naturaleza divina. Eso, hasta donde yo sé, es de las tinieblas. Entonces, quiero llevarla a ver. Versículo 53. Le dice Esteban a ese grupo de judíos que lo juzgaba. Mientras le va narrando la historia, llega a este punto. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Le está diciendo, me están condenando ustedes a mí. Ustedes que recibieron la palabra pero no la quisieron oír. Ustedes que recibieron la palabra no la quieren guardar. Me están juzgando a mí. Y el fruto de esa verdad, ¿cuál fue? El versículo que sigue. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ayúdenme a pensar. ¿Hay una sociedad que quiere o que no quiere oír la palabra de Dios? Gracias. ¿Y hay una sociedad que quiere oír la verdad o no quiere, o quiere escuchar mentiras? Tenga cuidado con lo que va a decir, se lo digo otra vez. ¿Hay una sociedad que quiere escuchar verdad o mentiras? Mentiras. Mentiras. Y no quiero referirme a nadie en especial. Usted ya sabe. Hoy sigue hablando mentiras. Y sigue prometiendo mentiras. Y sigue siendo un mentiroso. Y la gente le va a seguir creyendo al mentiroso. Saquen su conclusión. Entonces, no soportaron sus oídos la verdad. Entonces, termino con esto. Mire, me faltan 2 textos nada más. El 59. Perdón.
Sí, el 30 y el 59. Cuando dice esta verdad, ellos quieren sacarse de encima esa verdad. No quieren escuchar más esa verdad. Y prefieren matar. Entonces dice, apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿De qué estaba hecho Esteban? ¿De qué estaba hecho Esteban? Vamos por acá. ¿De qué estaba hecho Esteban? ¿Vanina? Del espíritu. Ah, te agarré, ¿no? Te agarré. Ay, Vanina, te agarré. ¿De qué estaba hecho Esteban? ¿Dónde nos damos cuenta de que Esteban estaba hecho del espíritu? En su tribulación. En su tribulación. No temió morir por causa del Señor. Estaba hecho de... En ese relato que él hace, en ningún momento usted va a notar que Esteban quiere sacarse el problema de encima. En ningún momento Esteban habla de sí y se quiere defender. Por eso es lo que dijo la última vez. Él dijo una verdad, lo atropellan, lo sacan, lo empujan, lo llevan fuera de la ciudad, lo apedrean hasta morir, pero él está mirando, que él está mirando, lo está mirando al Señor, invocado, y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y el que viene es mucho más fuerte todavía. El 60. Y puesto de rodillas, se arrodilló, oraba por lo que le tiraban piedra, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entregó su espíritu. ¿De qué estaba hecho Esteban? De espíritu. ¿Dónde nos damos cuenta de que Esteban estaba hecho de espíritu? En la tribulación. Por eso decimos que la tribulación es bueno. A veces es insoportable, es inaguantable lo que pasamos, pero ahí demuestra de lo que estamos hechos, de lo que somos. Un hombre joven entrega su vida por causa de Jesucristo porque estaba hecho del Espíritu. Ahora, hay una palabra que yo la subrayé. A ver si está por acá. Que habla de los discípulos. Que los discípulos se habían comenzado a multiplicar. Y es tremendo cuando, capítulo 6, versículo 6 y 7. Ahí cuando están preparando diáconos. La obra había crecido tanto, y acá está la palabra secreta, vamos a ponerlo así, reveladora, capítulo 6, versículos 6 y 7. Había una situación que se estaba dando en la Grey, en la congregación. Había algunos problemas, siempre va a haber problemas. Y los problemas de la congregación, ¿cómo se solucionan los problemas de la congregación? ¿O en dónde se solucionan los problemas de la congregación? En la congregación. Entonces dice que hay un problema, llaman a los discípulos, llaman a todos los que eran la iglesia de aquel entonces, sacan a luz el problema y ellos le dan la solución. Dice a los cuales eligieron diáconos, los traen delante de los apóstoles, dice a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, les transfirieron poder de Dios a esos nuevos líderes que se levantaban. ¿Por qué razón? Mire lo que viene adelante. ¿Por qué razón se necesitaban obreros? Porque crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué le quiero decir? Que había un avivamiento. Diga conmigo avivamiento. Decirle al de lado avivamiento. Al de atrás avivamiento. Diga avivamiento, 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 avivamiento. Dale, vamos. Avivamiento, avivamiento, vamos. Avivamiento, 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 avivamiento. Y mientras por un lado está el avivamiento, por el otro lado Esteban está hablando de aquellas cosas que matan el avivamiento. Y lo que mata el avivamiento es lo que guardamos en el corazón. El pasado, la tristeza, el pecado, las tinieblas. Eso mata el avivamiento. Por eso cuando Esteban habla con verdad y con poder de Dios, lo quieren matar. Porque ellos decían, no, se está arruinando el negocio, Esteban. Si lo dejamos a Esteban seguir hablando, va a caer el fuego de Dios acá y todos se van a convertir al evangelio. A este hay que matarlo. Querían pararle el avivamiento, el derramamiento de la gloria del Señor.
Entonces dice que muchos obedecían a la fe y esto se da en la misma situación de un avivamiento. Ahora vamos al capítulo 8 y nos fuimos a casa. Para cerrar la idea, la historia. Capítulo 6, el avivamiento. Capítulo 7, un problema, lo resuelven. Y Esteban dando testimonio del avivamiento, de que un día un hombre, Moisés, escuchó la voz de Dios. Y una vez también un pueblo que fue desechado porque no querían oír la voz de Dios. Y dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese hombre que en un tiempo hizo esto, en otro tiempo fue un hombre tremendo para Dios. Ese que asolaba casa, ese que agarraba de los pelos a la gente y la arrastraba hasta las cárceles, ese que lo llevaba pateando a las cárceles. Por eso él decía, no me llamen apóstol, no se sentía apóstol. ¿Sabe por qué? Dice, porque yo fui mala persona. Yo fui perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a la iglesia del Señor. No me considero apóstol. Soy el más chiquito de todos. Cierro, nos fuimos. Primer relato de Esteban. Capítulo 6 habla de que la iglesia crece o que la iglesia está creciendo y en un continuo crecimiento y desarrollo. Y en ese continuo desarrollo empiezan a surgir, ¿qué cosa? Que empiezan a pasar problemas. En medio del crecimiento y el avivamiento, ¿qué salen? Vamos otra vez, ¿qué salen? Diga problemas. Decí problemas. Problemas. Problemas son los que sobran, ¿no es cierto? Y en medio del desarrollo, el avivamiento, ¿qué hay? Problemas. Problemas. ¿Qué hacen con los problemas de la iglesia? Los solucionan la iglesia. Dios prepara tal vez ese problema porque el crecimiento fue muy grande. La gente llenaba los lugares. Y Dios usó esa situación para levantar a otros 7 obreros más. Pero tenían que ser de una condición. Léalo en los capítulos que siguen, los versículos que siguen. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa era la calidad, era el target. Eso es lo que tenían que buscar. ¿Quién lo tiene que buscar? La misma gente. Después sale la historia de Esteban. Que si ese hombre no hubiese estado en avivamiento, si ese hombre no hubiese llenado su corazón, su mente con las cosas de Dios, no podía defenderse como se defendió. Lo que quiero decir es que aunque en medio de la tribulación, aunque en medio del avivamiento va a venir tribulación, y aunque todos estemos bendecidos y prosperados, va a venir una situación difícil que sobrepasar. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a declarar derrotado? Decirle, te vas a declarar derrotado, te vas a ir de la iglesia, te vas a enojar con Dios. ¿Qué vas a hacer? En la tribulación, ¿qué hacemos? ¿Con quién nos enojamos primero en la tribulación? Y lo primero que le decimos a Dios, ¿qué cosa es? ¿Por qué a mí? Dios, ¿se da cuenta? ¿Por qué a mí? Nos enojamos, con el primero que enojamos, con Dios. ¿Qué es lo primero que le decimos? ¿Por qué a mí? ¿Entiende? Entonces, la cuestión es, así como crece la iglesia, hay problemas, pero usted ve que en medio de los problemas hay hombres que se levantan con tremendo valor para dar testimonio del amor y del poder de Jesucristo. Y no se levanta ningún dormido, se levanta uno que conoce la Escritura y empieza a decirle por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a Esteban y Esteban habla y relata a Esteban lo que el Espíritu de Dios le dice y eso hace el Espíritu para ganar el corazón de ellos. Pero lo mismo que pasó con Moisés, que no quisieron oír, así ellos tampoco quisieron oír. Y por esa razón asesinan a Esteban. Hoy en día
aunque las iglesias se llenen de gente, no sé si todos quieren oír la palabra de Dios. El resultado de oír es transformación, fruto y cambio. Si vengo y no escucho la Escritura, me puede pasar lo que pasó, pero con los otros, a los cuales Dios, dice, se apartó y los entregó más lejos, los llevó más lejos a las ciudades perdidas de Babilonia, por allá los llevó, en cautiverio. O sea, que mientras unos están disfrutando de unas fiestas con el Señor, en la misma iglesia hay gente que decide no escuchar. ¿Sabe cuántos cultos hemos tenido acá? Tremendo. Me acuerdo de cada culto. La visita de Edwin, la iglesia llena, desbordando por todos lados, gente parada, todo amén. Era un grito, amén, amén y amén. Y en ese momento, ¿sabe mi temor? ¿Sabe cuál era mi temor? Yo decía, Señor, todos estos seguirán. Y la iglesia crecía y entró un avivamiento tremendo. Tremendo. Fuego tremendo, un montón de gente. Tirábamos gente por acá, por allá en los pasillos. ¿Se da cuenta? En el avivamiento no quiere decir que ya soy un semidios. El avivamiento me hace ser siervo de Dios. Por eso la palabra es discípulo. Discípulo. Y como crecía el número de los discípulos, usted va a ser, lea Hechos y dice, como crecía el número de los discípulos y los discípulos. Y él siempre habla de los discípulos. Cuando habla de la iglesia lo habla en un total. Pero cuando se le habla así de gente como nosotros, sí, discípulo. ¿Por qué discípulo? Porque la gente del mundo veían que esos que iban a la verdulería, que iban a la feria, que iban a Coto, que iban no sé a dónde, se notaban que eran cristianos. Y más de uno le decía yo quiero tener lo que vos tenés. ¿Cómo puede ser que no te aflijan las cosas que afligen a todos? ¿Cómo puede ser que tengas un rostro tan calmado o paz? ¿O por qué ese brillo en tus ojos? ¿No ves la tribulación que tenemos? ¿No ves que las cosas no están bien? ¿No ves que todo está mal? Ellos reflejaban que Dios estaba con ellos. En su forma de hablar, en la mirada de sus ojos, en el temple de su voz. Ellos hacían notar que Dios estaba con ellos. Ahora si la agarraban con el presidente, si la agarraban con fulano y no hay charlas, se empieza a hablar del caramelo, del chicle yum yum y se termina con el presidente, ¿sí o no? Qué lindo día, pero ¿viste lo que hizo este loco? Y ya parece como que no hay otra cosa. Pero dice que ellos en la tribulación mostraban a Dios. Cuando una iglesia está en avivamiento, cuando un cristiano está en avivamiento, suceden estas cosas. Y van a pasar de las otras, gente que no va a querer oír a Dios. Cuando empezamos a hablar de servicio, cuando empezamos a hablar de comprar, se fueron, no se van. Cuando empezamos a hablar de hacer crecer el ministerio, porque estamos pensando en la generación que viene, que ya está. Y ahora ya estoy pensando en la segunda línea, en los pibes entre 15 y 20 años. Yo estoy poniendo mis ojos ahí. Porque ya Fernando es re viejo ya Fernando. Damián es re viejo, ya lo vamos a jubilar. A Tucci también, ya está afuera. Afuera, chao, ya está. Ahora tenemos que buscar otro tipo de líderes. Ahí está, el flaco, mira qué facha que tiene. No, vos no, Matías. Vos también estás re viejo. Vení con tu compañero, vení, Emi. Emiliano, vení. ¿Dónde están los demás? A ver. Danielito, vos ya sos re viejo también, hermano. Vos también ya está, vení vos, como ejemplo. Yo ya estoy poniendo mis ojos en ellos. A este le vamos a cortar el pelo nomás, lo tenemos que tunear. Lo tuneamos un poquito a este ya. Una mezcla entre él y él tiene que hacer el corte, ¿viste? Entonces, ya tengo que pensar en ellos. En esa generación. Yo ahora voy a empezar a buscar pastor entre esa generación. Tucci, out. Fernando, out. Damián, out.
Y la iglesia tiene que parir nuevos pastores. ¿Por qué más chicos? Porque ellos tienen que ahora agarrar a los más jovencitos y mostrarle a Cristo a ellos. Y sacar de ahí los futuros predicadores, los futuros líderes y los futuros pastores. Y en ese avivamiento vienen siervos de Dios. Gracias, chicos. Señor les bendiga. Pero quédense por acá nomás. No se vayan. Así que mientras en el avivamiento uno no quieren escuchar, y cuando se habla de hacer, cuando se habla de servir y cuando se habla de dar, hay otros que están creciendo y sobre ellos descansa la gloria de Dios. Sobre ellos. Tienen problemas, hay que ayudarlos. Los tengo que ungir con aceite caliente nada más, pero después está todo bien. Está todo bien. Y hay una generación de ellos para atrás que también ya Dios está poniendo los ojos en ellos. ¿Por qué? Porque se entra en un avivamiento. Una elección. Elegir con de qué material voy a estar hecho. Segundo, si en el medio del avivamiento quiero escuchar a Dios o no quiero escuchar a Dios. Eso es fundamental. Eso lo tiene que decidir usted. Lo más triste de este pasaje, dos cosas tristes. La primera, que Dios se apartó de ellos. Y la segunda, que se olvidó de ellos por un largo tiempo. ¿Amén o no amén? Ellos apagaron el fuego. Ellos alejaron la presencia de Dios de su vida. Por eso cuando le adoramos al Señor, le decimos: Señor, ven. Nos ponemos de pie, ven. Ven, Señor, ven. Ven, Señor. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. El Evangelio llegó por Esteban. El Evangelio llegó